Hola chicos, lo prometido es deuda. Les voy a mandar el video tutorial. Es su clase de psicología educativa 421. Por el día, bueno, estoy haciendo el video el día domingo, entonces hoy mismo por la mañana les envié por WhatsApp el cronograma de actividades ya con los temas con los que ustedes me dijeron que pues no habían visto para poder tener como las clases preparadas, ¿sale? Entonces vamos a, ¿cómo se llama? Darle como agilidad a esta parte de su temario, viendo esos temas que prácticamente quedaron como perdidos en ese sentido, ¿sale? Entonces, prácticamente el primer tema que me dijeron que sí habían visto, pero que había quedado como un poco suelto, que es la parte de la planeación docente. El 1.6 corresponde tal cual al número de tema que viene en su temario que les dan al principio del cuatrimestre. Entonces, planeación docente. Fíjense bien, cuando hablamos de la planeación docente, estamos hablando a un instrumento de trabajo que tienen todos los maestros o que deberían de tener todos los maestros y que de hecho es parte fundamental de la labor docente. Es decir, ustedes como psicología educativa muchas veces se van a dar cuenta que hay muchos docentes que son muy improvisados, ¿no? No tienen una planeación previa y esto provoca eh, digamos, ciertos comportamientos dentro de los grupos que no son los más óptimos para el aprendizaje. Y esto tiene que ver porque no hay una secuencia didáctica ni una planeación de cómo se va a generar el aprendizaje dentro de las aulas. Mucha de la parte que les corresponderá a ustedes como psicólogos educativos, pues precisamente es encauzar a los maestros a realizar planeaciones que sean verdaderamente eficaces y que contengan pues todas las características que éstas llevan, ¿no? Que estamos hablando de metas curriculares, contenidos, metodologías, las actividades, las programaciones, o sea, la secuencia cronológica, cómo se van a evaluar los conocimientos, ¿sí? Y pues obviamente que tenga basados obviamente en alguna bibliografía, pero pues que tengan esa facilidad de poder ser evaluadas, ¿sale? Las planeaciones docentes tienen que tener esa cualidad, no para evaluar la planeación, pero sí para evaluar el objetivo que planteamos dentro de un plan de estudios o una planeación docente, ¿no? Generalmente, las planeaciones docentes se tienen que entregar obviamente mucho antes o considerablemente antes de de iniciar las clases o de iniciar los periodos, es decir, por bloque uno pues lo entregas antes de iniciar bloque uno, bloque 2, bloque 3, como está separada actualmente la educación básica. En su caso, que son cuatrimestrales, pues nosotros como docentes entregamos una planeación a la universidad, obviamente al principio del cuatrimestre, que es de donde va a partir pues toda la secuencia didáctica y de objetivos que el profesor va a tener para con sus alumnos, ¿no? Entonces, prácticamente la planeación docente, pues es un proceso en el cual el docente va a organizar la información y esto va a permitir que sea más fácil de generar toda una estructura dentro del aula esquematizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea organizada de los contenidos que va a desarrollar durante un periodo y que corresponden al proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces las áreas psicopedagógicas de los colegios son las que están encargadas de hacer las revisiones correspondientes de las planeaciones de los docentes. La verdad es que, pues aquí en México, como les comentaba, muchas veces, pues aunque sean escuelas muy pipiris nice, los departamentos psicopedagógicos nada más son como, pues, o sea, sí son muy funcionales, evidentemente, pero están más como orientados a facilitar estrategias que tenga que ver con alumnos que tengan ciertas dificultades emocionales o de educación especial, ¿no?
pero también es labor del psicólogo educativo saber plantear las planeaciones para llevar una organización adecuada, sea un alumno de educación especial o sea un alumno que entra dentro de la norma en su desarrollo cognitivo, intelectual y físico, ¿no? Entonces, prácticamente la planeación docente es eso, un instrumento que va a ayudar al profesor a organizar los objetivos. ¿De dónde se sacan los objetivos? Pues prácticamente de los planes de estudio que la Secretaría de Educación manda, que generalmente en la educación pública pues se basan 100% en el plan de estudios, ¿no? Ahorita que tenemos el de aprendizajes claves, pues literal, agarras el libro, el PDF que te puedes encontrar en internet, checas cuáles son los objetivos y de ahí es donde se extrae los objetivos que se tienen que plantear en la planeación docente. En la educación privada, pues se trata de enriquecer un poco, es el plus a lo mejor de la educación privada, que se supone debería de enriquecer esos planes, porque muchas veces vienen básicos para poderlos ejecutar. ¿Sale? Prácticamente la planeación docente se resume a eso. Va supervisada y tiene que ser evaluada pues por el departamento psicopedagógico o en su defecto por las coordinaciones correspondientes. Otro punto que tenemos aquí que tenemos en su temario, pues hablaba sobre la educación en el marco del derecho del hombre y la educación en los derechos de la infancia. Fíjense, la primera parte correspondía a lo que acabamos de hacer, pues de ver, perdón, correspondía prácticamente a esta parte que le corresponde al maestro para ejecutar el trabajo. Pero ¿qué tiene que ver que aprendamos a hacer una planeación o que el maestro sepa identificar cuáles son los objetivos, las metas institucionales y todo esto que tiene que plantear en la planeación docente? Pues parte de un principio que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Tenemos que recordar que México es un país que está suscrito a organizaciones internacionales, en este caso la ONU, y a su vez al estar suscrito a la ONU, pues corresponde también acatar los lineamientos que está a través de la dependencia de la UNESCO, perdón, tiene respecto a la educación. Y prácticamente la UNESCO marca como derecho de la educación para el hombre lo que tenemos aquí en pantalla de definición. Dice, la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y mujeres de la pobreza para superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. Eso es tal cual una definición que la ONU o la UNESCO pone como parte de los derechos fundamentales del ser humano. No tenemos derecho a acceder a una educación y ese derecho viene justificado porque es lo que puede sacar de la pobreza o superar de las desigualdades del hombre para tener un desarrollo sostenible. Aquí la verdad es que digo, qué bueno que sea como una cuestión ya de un marco internacional legal. Creo que eso avanza mucho, pero también tiene sus asegúnes. Digo, no, la educación no garantiza la brecha de pobreza, o sea, la verdad es que, pues lo podemos ver, en México, el tener una licenciatura no te garantiza el que la brecha de pobreza hacia adquirir una posición social un poco más cómoda, holgada, no te lo garantiza. ¿Verdad? O sea, hay personas quizá que no tienen ni la secundaria ni toda su educación básica completa y sin embargo son personas que económicamente pueden ser muy exitosas porque tienen negocios o se dedican a otro tipo de cosas y no necesariamente eso, pero sí es verdad que el común denominador, pues obviamente a mayor nivel académico tengas,
pues mayor integración en la vida laboral podrás tener o mayores oportunidades podrás tener para poder laborar y generar por lo menos una economía que sustente prácticamente pues tu vida y el desarrollo de tu persona. En el caso de los niños, también al estar suscritos a la UNESCO, pues el derecho de la educación viene como un artículo muy específico en la ley de los derechos de los niños y jóvenes, que podemos encontrar también en la página de la ONU, de la UNESCO, y más o menos lo definen así. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos, atendiendo a sus propias necesidades, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades, ¿sí? Perdón, ¿sí? A los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente la ONU ha luchado muchísimo por, bueno, pues por reducir la brecha de niños y jóvenes que no asisten a los colegios o que no tienen una educación de calidad. Y ahorita vamos a hablar de esa palabra que tiene que ver de calidad. Por eso les decía que ha ido modificándose, de hecho, estos artículos internacionales, aunado a nuestro artículo constitucional tercero, que habla sobre la educación en México particularmente. Pero que ese artículo tercero, que es parte de nuestra constitución, a su vez deriva o responde al artículo de la UNESCO o de la ONU que habla precisamente de los derechos hacia la educación. ¿Sale? Entonces, por eso primero está el derecho internacional y nuestra constitución en el artículo tercero, donde garantizan la educación básica, pues está respondiendo a esta necesidad eh, de esta organización que prácticamente pues regula a todos los países que están suscritos a la ONU, ¿no? La ONU actualmente, pues estamos en un periodo de transición, de hecho ya vamos más terminando el periodo que ellos llaman o denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las ODS. Precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 habla sobre toda una investigación que se hizo a nivel internacional y hablaban estos objetivos de desarrollo sostenibles, hablan de estos objetivos que tienen que tener las naciones antes de que se convierta en un problema irreparable, el hecho de seguir teniendo infancias que no sean educadas. Hay objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con las empresas circulares, con la alimentación, se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero, y así cada uno de los objetivos va marcando una pauta internacional o un objetivo a los cuales tenemos que llegar como países que estamos suscritos a esa organización. Y prácticamente el número 4 pues habla de la defensa de los derechos de los niños y jóvenes y de reducir la pobreza a través de la educación. Prácticamente eso es el marco internacional que garantiza el derecho a la educación tanto de adultos como de jóvenes. Pero, como ya les había mencionado, derivado a este artículo o a este compromiso internacional que tienen los países suscritos a la ONU, pues México hace, de hecho, algunas modificaciones a la ley cuando de educación se habla, y por eso les decía, pongan mucha atención a la educación de calidad. Antes la redacción no tenía calidad cuando definían el artículo del derecho a la educación, porque solamente lo impartían así, ¿no? Tienen derecho a la educación,
pero a partir de estos objetivos de desarrollo sostenible cambió y pusieron derecho a una educación de calidad. Sí, porque muchos países ya habían logrado pues, reducir las brechas, pero en realidad, con estas pruebas que muchas veces hacen en educación básica, como Planea y todo eso, pues responde a querer generar respuestas para estos organismos internacionales y se dan cuenta, pues que hay países que no apuestan, o sea, ya apostaron porque se reduzca esa brecha, pero no apuestan para que sus planes y sus programas pues estén actualizados y sea una educación verdaderamente de calidad. Aunado a esto, pues que la capacitación docente en algunos países, pues es muy pobre y muy básica. Entonces, aunado a esa parte de calidad, pues se restablece parte de la Constitución en su artículo tercero, que es el que habla sobre la garantía que tiene todo mexicano para tener una educación gratuita, laica, ¿sí? Por lo menos en sus niveles básicos. Al principio era así, o sea que nada más lo básico era primaria y secundaria, preescolar no figuraba, y preparatoria menos. Y actualmente con las modificaciones que se han dado hacia la reforma en sexenios anteriores y pues han aumentado que la escuela básica pues esté conformada desde preescolar hasta secundaria y en algunos casos la media superior y superior. Pero eso tiene ciertos no están garantizados al 100% como lo es la educación básica. Entonces, por eso encontramos muchas escuelas públicas hasta secundaria y se empieza a reducir el número de instituciones públicas para estudiar preparatorias, aunque pues sabemos que existe el Politécnico, la UNAM, etcétera, que tiene pues educación en media superior o bachilleratos y en superior. ¿Sale? La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman esta educación básica y está la media superior, que serán obligatorias en cuanto a la educación superior, lo designen en la fracción décima del artículo tercero, ¿sale? Entonces, la educación inicial es un derecho que la niñez tiene y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. En México es ilegal, de hecho, que padres de familia se nieguen a llevar a la escuela a sus hijos o a que reciban algún tipo de educación. De hecho, con esto de la pandemia, pues se hizo muy famoso el llamado homeschooling, ¿no? Que era escuela en casa, que prácticamente los que absorben la responsabilidad de la educabilidad académica de sus hijos, pues son los padres. Pero existen actualmente varios problemas respecto a esta situación del homeschooling, porque muchos padres de familia deciden dar de baja del sistema educativo, hablando de la SEG o de la SEP, deciden de darlos de baja y cuando quieren reingresarlos a los supuestos niveles educativos que les corresponden, pues la Secretaría no tiene este conocimiento pues del proceso que llevó. Es decir, si mi hijo estuvo en primero de primaria en una escuela, decido sacarlo de esa escuela y darlo de baja y yo darle homeschooling sin avisar y después, según yo le doy clases para su segundo de primaria y después quiero que en tercero de primaria regrese a la escuela, la secretaría no va a tener un registro de que tu hijo haya tomado segundo de secundaria. Entonces, el homeschooling, de hecho, también se tiene que pedir permiso especial a la Secretaría para que puedan garantizar los procesos evaluativos que los vayan aumentando de nivel. Pero es obligación del Estado, pues, garantizar esto, ¿no? Hay ahí también otros temas o algunos puntos que se han puesto actualmente sobre la mesa sobre las últimas reformas educativas que se han llevado a cabo, donde hablaba pues que este artículo tercero garantiza de forma gratuita la educación básica
de todos los mexicanos. Pero ¿qué pasa en la parte presupuestal cuando el gobierno a principios de año que hace el presupuesto para todo el año, pues deja afuera a todos los alumnos que están en escuelas privadas? El gobierno no da ningún tipo de apoyo a los estudiantes de escuela privada. Sin embargo, la ley sí garantiza que también ellos tendrían que tener un lugar en la escuela pública. Es decir, que si ahorita todas las escuelas privadas, imaginemos, no va a pasar evidentemente, que todos los niños de educación básica, sus papás dijeran, ah, pues como el gobierno nos tiene que dar gratis la educación, pues los sacamos a todos en educación privada y órale, a educación pública. El gobierno mexicano no cuenta con la infraestructura verdadera como para poder garantizar a toda su población de alumnos en una educación verdaderamente gratuita. Ni tampoco en España eso sucede. Hagan de cuenta que en España verdaderamente el gobierno español hace un censo de todos los estudiantes a nivel nacional, y aunque estés en pública o en privada, el gobierno otorga la misma cantidad de dinero de manera pareja. Y, por ejemplo, si a mí yo tengo un hijo y la colegiatura me cuesta 100 pesos en una escuela privada, pues a lo mejor el gobierno me va a dar lo correspondiente a lo que gasta con un alumno en escuela pública, y el papá solamente paga el resto de la colegiatura que el colegio le está pagando. Pero ahí sí verdaderamente está garantizado, pues que el gobierno español otorga verdaderamente a cada estudiante pues cierta proporción del dinero que se saca del Producto Interno Bruto y de otras cosas que tienen que ver con la economía. Aquí en México no sucede así. De hecho, la educación privada ayuda bastante al gobierno a poder garantizar educación a la mayoría de su población. Entonces, prácticamente eso es lo que marca el derecho constitucional número 3. Y aquí también vemos un título que viene sobre la relación que existe entre los artículos 3 y 123. El tercero es el que les acabo de describir, pero el 123 es un artículo que habla sobre el derecho laboral y el derecho que tiene todo mexicano a poder presentar un proceso de capacitación para poder adquirir un trabajo remunerado. Entonces, prácticamente la relación que existe entre uno y otro, pues es que en México, particularmente, la verdad es que en todo el mundo, el proceso de educación es un proceso de formación que ayuda a los alumnos a ir adquiriendo conocimientos para posteriormente insertarse en la vida social y que sean productivos para garantizar ese cierre de la brecha de la pobreza. Es decir, que entre más estudies, pues mejores trabajos podrás conseguir, o por lo menos podrás conseguir trabajo, y esa es la relación que existe con el artículo 123, para que posteriormente puedas adquirir un trabajo conforme a lo que tu nivel educativo pues te pueda otorgar, ¿no? Es decir, hay trabajos que actualmente te piden hasta la secundaria concluida, hasta la prepa, y así nos vamos escalando, ¿no? Entonces, prácticamente la relación que existe entre el artículo 3 y el 123, pues quiere decir que uno es el que garanticen todos los conocimientos a nivel académico básico para que posteriormente puedas ingresar a una universidad a estudiar una licenciatura y que puedas adquirir un trabajo remunerado. El lineamiento internacional de la educación, pues como ya lo habíamos visto, ya se los platiqué un poquito más atrás, habla sobre esta parte de la ruta que tiene la UNESCO para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible que se marcaron en Agenda 2030. Es decir, estos 17 objetivos que tiene la ONU, que ya les dije que habla sobre la eliminación del hambre cero, la educación, el reparto equitativo de la riqueza,
el agua, la distribución del agua, son varios objetivos. El cuarto corresponde a la educación y a reducir la brecha del analfabetismo en el mundo, que todavía es muy amplio, ¿sale? Entonces, ese objetivo de desarrollo sostenible, que es el cuarto, pertenece a esta agenda, se le dice 2030, pero que en realidad fue eh, más o menos fue instaurada en el 2010 y prácticamente son 30 años que se marca la ONU como objetivo y que han ido trabajando de la mano. Se supone que nuestros programas, que el gobierno, nuestros planes de estudio que el gobierno manda, pues deberían ir encaminados a educar a los niños y niñas de México para poder lograr pues estos objetivos de desarrollo sostenible. Unos tienen que ver incluso con esta nueva tendencia de crear empresas que sean circulares, que no dañen al planeta, que no nos acabemos los recursos económicos y demás. Entonces, esta es la parte de lineamiento internacional. Estamos suscritos a la UNESCO, porque la UNESCO es una dependencia de la ONU que regula pues la educación, entre otras cosas, a nivel internacional, y parte de esa regulación pues viene en el objetivo 4 que todo país suscrito a la ONU tiene que considerar dentro de sus planes de estudio. A partir del 2012 más o menos se empezaron a plantear estos objetivos. A continuación, para no hacerles un poco más largo este tema, les voy a mandar este video, o sea, los voy a mandar aparte para que este video no esté como muy, este tutorial no esté muy pesado, que habla precisamente sobre la reforma educativa del 2006 al 2012. A partir de la reforma educativa de Felipe Calderón, empiezan a haber ciertos cambios importantes pues en la educación en México. Para algunos fue muy conveniente, para otros no tanto, porque precisamente trata como de acabar con lo que ellos decían que eran privilegios que tenían los docentes, pero eran privilegios mal encaminados, es decir, pues que se podían heredar las plazas, la carrera magisterial, que muchas veces, aunque los maestros tuvieran muchos títulos hasta doctorado, pues ganaban cantidades de dinero muy elevadas y en realidad eran maestros que pedían permisos económicos y no asistían a las clases y demás. Entonces, por acabar, según ellos, con esta mafia, como le llegaron a llamar y demás, pues empieza a haber un planteamiento en las reformas que posteriormente a Felipe Calderón le siguió Enrique Peña Nieto y que terminó por instaurar, que es la que actualmente pues López Obrador está tratando como de modificar nuevamente bajo los ideales de este nuevo orden político que está estableciendo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero prácticamente la reforma educativa del 2006 al 2012 es la que empieza a plantear pues que se tiene que evaluar el proceso educativo, pero desde toda la jerarquía se empieza a evaluar a todos los componentes de la educación, es decir, a los padres de familia, se empieza a hacer la evaluación docente, que eso antes no ocurría. Cierto periodo de tiempo, pues los maestros de educación pública tienen que presentar exámenes para que puedan determinar qué tan capaces son para continuar con su, pues frente a grupo, pues, en cuanto a la actualización de información y demás. Entonces, prácticamente con este video sí está un poquito largo, pero les recomiendo por favor que cuando lo estén viendo sigan tomando nota de pues ahora sí que de lo que aquí en este video les están diciendo respecto a la reforma educativa. En estos temas creo que tenemos que tener un criterio amplio, porque muchas veces políticamente no concordamos con algún partido político, con algún presidente y demás, pero el hecho de no concordar
no quiere decir que nos cerremos a ver pues qué tan real es o qué tan equívoco es lo que plantean como parte de las reformas educativas. Y bueno, también ustedes como psicólogos educativos, pedagogos y demás, pues también plantearnos como esta idea, ¿no? Fíjense que cada sexenio tenemos reformas educativas diferentes. Cada sexenio nos dicen cosas diferentes respecto a la educación y nos modifican ciertas cosas y tenemos que otra vez aprendernos los procesos de las reformas, qué quitaron, qué aumentaron, ¿sí? Todos los sexenios son los mismos y según los expertos en la educación, pues para ver si una reforma educativa a nivel nacional en un país funciona, pues tienes que tener mínimo 20, 30 años, en lo que puedes determinar pues que un alumno desde primero de preescolar hasta universidad salió bajo una ideología educativa y ahí podrás evaluar, pues sí funciona este modelo del alumno centrado, que la educación se centra en el alumno, ¿no? Entonces, hasta que termine esos alumnos toda su educación es cuando se podría evaluar si sirve o no. Aquí en México no funciona así, cada 6 años estamos cambiando, pues prácticamente no sabemos lo que sirve o no, porque nunca podemos evaluar de manera objetiva, pues el proceso de educación en nuestro país. Entonces, como les digo, este video se los comparto mejor por aparte para que este video tutorial no esté tan pesado y prácticamente con esto concluye la primer parte del video tutorial en el cual me comprometí a mandárselos en esta semana. Por ahí también ya les envié por WhatsApp la bibliografía de la lectura y la guía de cómo se tiene que realizar el organizador gráfico de la información. Ya todos tienen mi WhatsApp, están integrados al grupo de WhatsApp y cualquier duda o cualquier comentario, pues me lo podrán hacer llegar por ahí. ¿Sale? Entonces, agradezco mucho el que hayan podido tomar nota de estas características. Les recomiendo también algo, digo, vienen de una situación complicada en la que se les fueron muchos maestros y demás, pero aunque no se les hubieran ido los maestros y aunque fuera el mismo maestro que inició con ustedes el cuatrimestre, ciertamente el eh, acudir a una licenciatura sabatina, como ya se los había dicho, yo también así lo hice, nos responsabiliza un poco también de llevar un poco de la educación, no nada más limitarme con lo que me dan en el colegio, sino que también tiene que existir una iniciativa para poder profundizar en estos temas a través de la lectura, de la investigación y demás, ¿no? Entonces, yo les mostré como un panorama general, pero si quieren ahondar un poco más en cada uno de los temas que vimos el día de hoy, pues les recomendaría que buscaran información relacionada con esto para que profundicen un poco más sus conocimientos. Y pues bueno, con esto finalizo este video tutorial y los estaría viendo el siguiente sábado para su evaluación. Recuerden que la evaluación sale de las diapositivas que les voy a mandar. Esta presentación que vieron el día de hoy, se las voy a mandar, ¿sale? Se las voy a mandar por aparte para que tengan toda la información y de ahí pueda salir el examen que se va a generar el siguiente sábado, ¿sale? Que van a presentar. Entonces, con eso me despido, muchas gracias y yo sé que tienen trabajo, pero pues vamos a darle para poder tener un fin de cuatrimestre un poco o lo más exitoso posible a pesar de las cosas, ¿sale? Entonces, que tengan buen día.